Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de nuestros New York Talks, de nuestros NATS, como bien lo conocen ustedes. Estamos ya en la edición número 27 y esta vez vamos a hablar sobre seguridad psicológica, la base para desarrollar equipos de alto rendimiento. Y por supuesto, el día de hoy tenemos un invitado muy especial para poder conversar al respecto. Permítanme presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Julián básicamente se desempeña como hacker cultural y activista de seguridad psicológica. Es speaker en agilidad y en pensamiento sistémico. Tiene vasta experiencia en el desarrollo de equipos de alto rendimiento, justamente revisando temas de seguridad psicológica. Y el día de hoy, pues, nos va a comentar un poco sus experiencias. Además, es facilitador de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Así que vamos a darle una vez una bienvenida a Julián. Hola Fabio, buenas noches y buenas noches a todos quienes están por allí viéndonos, escuchándonos. Qué gusto estar acá. Gracias por venir aquí, por este espacio. Estás en tu casa, Julián, así que encantado de conversar al respecto. Algo que por ahí estábamos un poquito conversando en off, ¿no? De pronto, revisando pues tu cuenta de LinkedIn, salen estos términos de hacker cultural y algo que a mí se me quedó, y probablemente aparte de la audiencia, es este término de activista de seguridad. Muchas veces, pues, uno escucha esta palabra activismo y lo asocia con algunas ideas prefijadas previamente, ¿no? Pero nos encantaría escuchar cuál es tu visión de lo que es ser un activista organizacional, un activista eh, de la seguridad psicológica. Bueno, Fabio, sí, ese es un tema bastante interesante. O sea, la selección de la palabra de activista, aunque sé que tiene alguna connotación negativa, ¿no? En varios contextos, al final tiene que ver más con esto, ¿no? Con divulgar, con movilizar, con concientizar, ¿no? Sobre ciertos aspectos que muchas veces tenemos allí en el diario vivir y de cierta manera no son tan conscientes, ¿no? Entonces, el activismo desde ahí viene marcado más que por un paradigma súper cerrado, ¿no? Y preconstruido, lleno de prejuicios, más con esa intención, ¿no? De movilizar, de sensibilizar. Y pues me he encontrado en este activismo a partir del trabajo que he venido realizando ya hace varios años en muchas organizaciones, donde para mí es claro que mucho de lo que necesitamos también en nuestros entornos de trabajo es de una sana rebeldía que nos permita movilizar ciertas cosas, ¿no? Y ahí lo asocio, lo enlazo mucho a ese concepto de activismo, ¿no? No una rebeldía anárquica, sino una rebeldía sana con sentido, con intención, y que implica un poco esto que estamos haciendo, ¿no? Divulgar, compartir, movilizar. Ok, súper. Y este tema de hacker cultural, ¿a qué alude? También es bien interesante y siempre me da como un momento de conexión a veces con las audiencias, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de interactuar o en formatos presenciales, ¿no? Que yo les digo, bueno, hago la pregunta a la audiencia que está allí, bueno, ¿a qué les suena esto de hacker cultural, ¿no? Y la gente se queda como pensando y empiezan a lanzar algunas respuestas allí bastante particulares. Y al final o me da a pie, ¿no? Y me ayuda a empezar a construir de cierta manera esa cercanía desde el punto inicial de contacto y de conexión con estas personas. El ser hacker cultural, ¿no? Tiene que ver mucho como con esa orientación de hacker, ¿no? De estar indagando, estar hurgando, estar entendiendo y tener una lectura muy clara, muy profunda y muy sistémica, ¿no? De un entorno, viendo fisuras, grietas, ciertos elementos que están allí presentes en este entorno y tomando esa información para pues hacer algo, ¿no? Con esa información de esa lectura que está tomando. Usualmente o lo que primero conocimos, ¿no? Asociado a este concepto de hacker era que los hackers analizaban sistemas de información, ¿no? Y se metían, escudriñaban por allí por detrás, encontraban fisuras y empezaban a hacer allí cosas desde temas tan inocentes como cambiar una pantalla, ¿no? De un sitio web hasta cosas ya mucho más delicadas, ¿no? De robo de información y todo eso, y por eso siempre hubo como una connotación más hacia lo negativo del hacker, pero también
desde el mismo concepto de hacker empezó a surgir toda esta línea de hackeo ético, de entender muy bien los sistemas para mejorarlos, para contrarrestar precisamente esas vulnerabilidades que podrían existir en las fisuras o en esos vacíos que hay al interior del sistema. Y de ahí también nace el tema de hackeo cultural, ¿no? Cómo entender esa lectura sistémica, esas fisuras que pueden haber en las interacciones que hay en los entornos de trabajo, y a partir de allí construir mejoras, ajustar elementos que son vitales para que estos sistemas de trabajo evolucionen y se adapten también de la mejor manera. Buenísimo. Y bajo tu experiencia y tu conocimiento, ¿qué es la seguridad psicológica? Bueno, bajo mi experiencia, la seguridad psicológica en esencia es un gran desafío, es un gran reto que se tiene en los entornos actuales que buscan innovación, que buscan transformación, que buscan agilidad. Es algo que nos encontramos muy a menudo, ¿no? Y las organizaciones buscan transformaciones, que transformaciones digitales, que transformaciones hacia la agilidad, que transformaciones culturales, en fin. Que buscan constantemente reinventarse, innovar, en fin, que buscan también desde un aspecto tal vez más directo y más cercano a lo que hemos vivido muchos de nosotros en nuestros entornos de trabajo, buscan realmente consolidar elementos de mejora continua. Y en esa búsqueda, ¿no? Pues es muy importante habilitar, ¿no? Como nutrir terrenos donde podamos hablar no solo de lo que nos gusta hablar, sino de lo que necesitamos hablar, que muchas veces eso que necesitamos hablar no es tanto lo que nos gusta hablar, porque suele ser incómodo, porque suele retarnos creencias, porque suele mostrarnos de manera tal vez muy tajante elementos que necesitamos ajustar sí o sí, para que esa innovación, esa agilidad, esa transformación se conviertan en las realidades que estamos buscando, ¿no? Entonces, principalmente yo la definiría como ese desafío de darnos la posibilidad de hablar de lo que necesitamos hablar, de visualizar, ¿no? Lo que necesitamos ver, y por eso han surgido metáforas tan interesantes como las de el elefante en la habitación, que todos lo vemos, pero no hablamos de él. O hay una también muy curiosa que se llama el pescado apestoso, que es un pescado que dejamos allí sobre la mesa y empieza a oler terrible, y a medida que pasa el tiempo, pues huele más horrible, pero no hacemos nada asociado a ese pescado apestoso que empieza a oler allí. Y pues tiene mucho de eso, ¿no? De darnos esa posibilidad de que tomemos riesgos, porque al final implica un riesgo de hablar de eso que nadie se ha atrevido a hablar, que nadie se ha atrevido a mencionar, que de pronto a todos nos molesta, a todos nos incomoda, pero que suele estar asociado a temas tabús o a creencias muy arraigadas que suelen estar de cómo pensamos o concebimos los sistemas de trabajo. Qué interesante. Entonces es digamos que generar un ambiente o una atmósfera en donde va a haber apertura para poder tener conversaciones realmente productivas, realmente interesantes, y me imagino en algún momento también conversaciones un poco difíciles, ¿no? Un poco difíciles de sostener si es que realmente no se generan estos ambientes previamente definidos, previamente desarrollados con los equipos. Súper. Otra consulta que tenemos, Julián, ¿es responsabilidad de los líderes o del equipo crear ambientes seguros? Bueno, esa es una pregunta que siempre suele aparecer allí en el entorno, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esa seguridad psicológica, ¿no? Y de la posibilidad de habilitar como tal ese entorno donde nos damos permiso para la franqueza, que también quisiera traer esa palabra a la mesa de conversación, porque culturalmente ser francos nos cuesta, ¿no? A veces como que nos vamos al extremo de lo políticamente correcto y entonces el mensaje que necesitábamos dar a veces queda disfrazado tras una serie de palabras o de expresiones que no nos permiten obtener lo que francamente necesitamos obtener. Entonces aquí empezar a nutrir esos espacios que sean habilitadores, ¿no? Y que estén realmente como muy abonados, ¿no? Hablando, siguiendo esa metáfora del terreno,
por franqueza, al final se trata de una responsabilidad de todos los que hacemos parte de ese espacio. No hay que negar que hay una fuerte influencia de quienes ejercen las figuras de liderazgo o de quienes concebimos como líderes, ¿no?, al interior de nuestros diversos grupos sociales, pero no solo la responsabilidad recae allí. Es muy importante que nosotros, como partes de ese entorno social, un equipo de trabajo, el área de una organización, la organización digamos, en un todo, también tenemos una alta responsabilidad. O sea, ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos lanzado expresiones de, oye, pero ¿cómo se te ocurre esa idea tan tonta? Ese tipo de cosas limitan la construcción, ¿no?, y la habilitación de ese terreno, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono también particularmente el tema de los líderes? Al final, en los entornos donde interactuamos con otras personas, aquellas que tengan esa figura de liderazgo, de alguna manera de ser referente, y no necesariamente porque el liderazgo siempre esté asociado a la jerarquía, sino puede ser el liderazgo de alguien muy carismático, ¿no?, dentro de ese grupo social, o de alguien muy experto en alguna temática que es importante para lo que hacemos. Las formas de comportarse de estas personas, lo que implícitamente o también muchas veces de manera explícita premian o castigan estas personas que tienen estas figuras de liderazgo, también permea mucho hacia los demás actores que hacemos parte, ¿no?, de esta interacción en este contexto social, ¿no?, donde estamos interactuando con otros. Entonces, a pesar de que existe ese matiz particular sobre los líderes y que es importante y vital tenerlo muy presente, no hay que dejar de lado que todos los demás que somos actores de esas interacciones también tenemos un papel preponderante y muy valioso dentro de la construcción y la consolidación de un entorno psicológicamente seguro. Ok, interesante. Entonces es responsabilidad tanto de los líderes como de los equipos mantener la seguridad psicológica de todo el grupo. No obstante, en este proceso sí es necesario un rediseño individual para poder fomentar, digamos que un ambiente colectivo proactivo, ¿no? Y mitigar cualquier reactividad, cualquier, digamos, enfoque medio sancionador que a veces hay, disfrazado muchas veces por la diplomacia tan típica de Latinoamérica, ¿no? Tú te vas a España y pronto las cosas te las dicen clarísimas, en blanco y negro, pero aquí en Latinoamérica, como bien mencionas tú, tenemos pues ese sesgo, ¿no?, de querer un poquito tamizar las cosas, y a veces pues ese poquito es demasiado lo que se hace y se pierde el fondo. Interesante esto que estás mencionando, el tema de las responsabilidades que hay, ¿no? Y sobre todo esto del rediseño. Otra consulta que por ahí teníamos también es, ¿podemos trabajar en seguridad psicológica si el equipo apenas se está formando? ¿Y por qué es importante desde estos momentos, digamos, cuando los equipos, por ejemplo, todavía no son equipos, sino son apenas como un grupo de personas que están allí empezando a interactuar y a entenderse y a conocerse? Porque parte de ese conocerse es, y de ese entenderse también, es darnos cuenta que al final cada uno de nosotros, a pesar de que podemos compartir ciertos valores, ¿no? No sé, cuando se hacen estos ejercicios típicos de, bueno, ¿cuáles son los valores que destacamos como equipo? No suele salir la honestidad, el respeto, la sinceridad, la confiabilidad, o sea, salen unas cosas muy, muy bonitas. Luego, cuando vamos a la práctica o a la realidad de ese tipo de cosas, cada quien interpreta una cosa, eso de una manera diferente. Ah, no, es que para mí el respeto era esto y no era tanto esto, y para mí, ¿sí? Entonces, cuando estamos en esos momentos incipientes de los equipos, es muy importante poner esto sobre la mesa, ¿no? Bueno, ¿y para ti qué es respeto? Para realmente qué es lo que implica o lo que significa eso, ¿no? E ir acercando posiciones que en el momento en el que nos estamos conociendo, hay un nivel también diferente, ¿no? De poder darnos cuenta
¿no? Que no necesariamente lo que yo tengo fijado como creencia frente a un tema particular y que puede ser muy valioso para mí, no necesariamente está visto de la misma manera hacia los demás, ¿no? Entonces, si yo desde esos primeros momentos no empiezo a habilitar, a poner esto que de pronto todos asumimos como que es así para todos y después cuando nos estrellamos es que nos damos cuenta que no era tan así, desde ahí es fundamental empezar como inyectar de cierta manera o dosificar, ¿no? Elementos que vayan desarrollando en ese equipo, desde esas conversaciones muy, muy básicas, ¿no? De ciertos niveles de acuerdo, vayan construyendo como tal este habilitador y vaya formando, que es algo también básico y fundamental, y de por sí es una de aquellas definiciones del libro de la seguridad psicológica, va formando desde allí una creencia compartida de ese entorno seguro. Entonces, ok, como para ti el respeto involucra temas de puntualidad, para mí yo no he visto tanto el tema de puntualidad, sino en el cómo me expreso frente a los demás. Acercamos esas dos y estamos haciendo una construcción conjunta que ya nos permite ir como asentando un terreno que es mucho más seguro para que luego, si nos tenemos que enfrentar a conversaciones y a temáticas mucho más complejas, hay una base que simplemente va creciendo, pero hay una base sólida que nos permite ir estableciendo esa pauta de conversación de una manera mucho más fluida. Y siento, un poco ahí complementando, siento que muchas veces eso es lo que no pasa. O sea, hay una conformación de equipos y damos por sentado que se van a entender, que se van a comunicar, porque todos son muy expertos de pronto en sus temáticas y puede que sí, pero de pronto no son tan expertos en interactuar entre ellos porque eso es lo nuevo que están viviendo y parte de empezar a, yo no diría regular, pero sí normalizar esa interacción, es necesario estas dosis o estas gotitas de seguridad psicológica desde esos primeros momentos. Entonces te decía, qué interesante lo que mencionas, entonces hay que partir desde la homologación de criterios, porque claro, cada quien viene con su propia cosmovisión, ¿no? Yo creo esta cosa, yo otra, yo creo verde, yo creo azul, yo creo morado, ¿no? Y claro, hay que consensuar para empezar a desarrollar un pensamiento colectivo. Ahora bien, cada quien viene pues con sus historias desde casa, desde el hogar, ¿no? En ese sentido, pues hay veces hay actitudes o comportamientos que mellan la conducta de un equipo, ¿no? Hablamos pues de la ironía, del sarcasmo, del moving laboral que sea muchas veces, ¿no? Ya sea, ya sea por un tema de psicología o ya sea por un tema de interés, ¿no? Ahora bien, en ese aspecto, Julián, ¿qué conviene? ¿Confrontar o afrontar? Digamos que no es una respuesta única. Hay condiciones de equipo que llevan más a que la orientación sea de confrontación. Dada la naturaleza, no sé, del momento en el que puedan llegar a estar, de la naturaleza de lo que busca el equipo, de lo que hace el equipo, ¿no? De realmente qué tanto se conocen, en fin, hay variables allí que tienen que ver de lo que puede estar generando esa necesidad de entrar en confrontación, ¿no? Para como chocar y movilizar cosas. Y en otros tiene que ver mucho más con el afrontarlo, ¿no? No sé, de pronto no es algo, puede ser algo que nos da más manejo, más tiempo de manejarlo y ahí es donde puede entrar más esa orientación de afrontarlo que entrar como al choque directo. Pero hay otros momentos en que es el choque, ¿no? Y al final, en esa construcción, ¿no? Poco lo que hay que tener presente es qué es lo que nos lleva a esa confrontación, qué es lo que está detrás, ¿no? de esa confrontación, y al final, de nuevo, también ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque también suele darse o suele pasar que es una gran cantidad de historias ocultas que están allí, que no han aflorado y que de un momento a otro salieron de la manera
menos adecuada. A mí ahí también me gusta siempre usar mucho esa metáfora de estas válvulas de presión, ¿no? De gases, ¿no? Por eso es que existen esas válvulas, como para que estos cilindros de gas, lo que sea, vayan liberando la presión gradualmente, ¿sí? Pero si no lo hacen, es donde ya entra en peligro de explotar, y ahí ya ni siquiera me sirve la válvula de escape, porque ya incluso activarla genera que se dé la explosión. Entonces ahí tenemos que confrontar con una medida más de choque para que no explote ese cilindro de gas, ¿no? Que está muy asociado a esa situación que pueda estarse dando o a lo que está viviendo en el momento particular el equipo, y es donde pues, se necesita una forma diferente de abordarlo. Entonces, no es una respuesta única. Lo ideal sería no llegar a la confrontación, pero pues el mundo ideal no existe. El mundo ideal, por eso es ideal. Muchas veces, por más que tengamos esa válvula de escape en ciertos puntos, por otro lado puede estar creciendo otra cosa. Entonces, para mí es muy importante tener ambos mecanismos a la mano, dada la naturaleza de lo que necesitemos trabajar en el momento particular. Ideal, y buscar siempre no caer en la reactividad de la confrontación, pero también ser muy conscientes que por más que tenga las válvulas de escape, que tenga estos puntos donde voy construyendo cosas, pueden haber situaciones donde también es importante tener ese otro mecanismo de la confrontación para resolver ciertas cosas. Ahora, ¿qué puede ser diferente? En un equipo en el que he construido o he tenido esa válvula de escape y he podido consolidar desde las bases una seguridad psicológica, de los momentos de confrontación son muy ricos, son muy enriquecedores, ¿no? Porque es una confrontación sustentada en un entorno psicológicamente seguro, ¿no? Donde somos más francos, más directos, nos atrevemos a decir ciertas cosas digamos, de mucho más de frente, y ahí es donde enriquece muchísimo al propio equipo. Que de pronto, si eso no lo he tenido, puede desviarse fuertemente, ¿no? Y a veces también pasa eso en los equipos. Si yo no tengo ese entorno psicológicamente seguro, con unas bases de seguridad psicológica muy fuertes, el confrontar, como que más bien paremos, bajemos temperatura y lo retomamos después, ¿no? Porque el equipo no tiene sus herramientas implícitas para manejar cierto nivel de confrontación, ¿no? Es como el juego que también viene allí en eso que me mencionas, ¿no? De confrontar o afrontar. Digamos que implica, pues, tener un liderazgo situacional, ¿no? O sea, ¿con cuál de las dos cartas voy a jugar frente a este grupo, ¿no? Si de pronto, pues, obviamente el afrontar, digamos que va a ir por una línea un poco más persuasiva, pero el confrontar va a ir directamente al problema, pero claro, necesitamos estar claros de que el equipo, uno, tiene la madurez psicológica para poder sostener una discusión con argumentos o un debate con argumentos. Y lo siguiente es que los involucrados ya tengan la madurez también para comprender de que este no es un tema para tomárselo a personal, sino que más bien estamos tratando de resolver un tema que de pronto nos está entrampando, que nos está limitando a todos y que obviamente afecta la performance de un proyecto o de un proceso de transformación ágil. Ok, buenísimo. Otra pregunta que había por ahí, ¿sí? Este tema de lo que para algunos es un poco desconocido todavía, el tema de la seguridad psicológica, ¿sí? Es un tema de moda. ¿Qué hacer si los líderes de pronto no se involucran en este proceso? ¿Qué te ha pasado en tu experiencia? En algunos casos sí lo he visto como moda. O sea, ¿como moda en qué sentido? En que es algo que ha empezado a escucharse más, a verse en muchos contextos ya diferentes. Digamos, a pesar de que todavía no es tan difundido, ya es de cierta manera un tema que empieza a aparecer en diversas conversaciones, en conferencias, en libros, en escritos, en artículos de Harvard Business Review, en artículos del MIT, en
en temas donde te dicen, es que Google ha hecho un estudio de sus equipos de alto desempeño y un factor que ha encontrado común a todos los equipos de alto desempeño es que tienen niveles altos de seguridad psicológica, y eso significa que se habla de lo que se tiene que hablar, de que si se cometen errores los visibilizan y hablan entre todos de los errores. Entonces, eso difunde, ¿no? Es atractivo, de cierta manera, y entra el peligro de la moda. ¿Y cuál es ese peligro de la moda, no? Que es, yo quiero eso acá, hagámoslo acá, pero ojo que yo no quiero cambiar mi estilo de liderazgo, ni quiero acá, o sea, y cuando de cierta manera se empieza a entender que implica, ¿no?, un trabajo propio, ¿no?, y un poco como tú lo mencionabas hace un momento, de darme cuenta, ¿no?, también que tanto desde lo que yo hago y digo estoy contribuyendo, ¿no?, a que eso sea una realidad, ¿no?, a eso de que podamos hablar de los errores, a que podamos hablar de cuando nos equivocamos, a mostrarnos vulnerables, ¿no? ¿Qué tan cierto está haciendo eso desde lo que yo tengo? Entonces, ahí ya no me gusta tanto y digo, no, ok, aquí todo el mundo puede hablar de lo que se necesite, pero ojo con lo que dices, ¿no? Entonces, empieza a ser un factor más de quiero mostrar hacia afuera que de pronto sí estoy promoviendo psicológicamente, un entorno psicológicamente seguro, porque veo que es algo que están valorando, ¿no? Y que se está empezando a masificar en el entorno, pero realmente al interior, ¿qué tan cierto es otra cosa, ¿no? Y eso nos ha pasado con muchos otros temas muy interesantes, ¿no? Está la misma agilidad, en muchos lados es así, ¿no? Hay agilidad como de labios para afuera, y sí, aquí somos ágiles y tenemos squads y tenemos equipos y hacemos retrospectivas y todo esto, pero hacia el interior todo sigue teniendo unos mismos patrones de comportamientos que al final nunca cambiaron, y bueno, aquí es igual, ¿no? Y es donde entra ese peligro de la moda. Entonces, sí lo he visto como moda, he visto organizaciones que hablan de tener buenos niveles de seguridad psicológica, pero entras y ves de cierta manera las mismas temáticas de liderazgos que no se muestran vulnerables, de que se ocultan cosas, de que no se habla de lo que necesitamos hablar, de que la gente sigue teniendo miedo, y un miedo muy fuerte al error, y entonces cuando comete un error prefiere esconderlo y no hablarlo con los demás, y que va a ver qué aprendimos de esto. Entonces, desde ahí, el tema sí puede quedarse en la superficialidad de la moda. Tenemos una pregunta en nuestra audiencia, ¿sí? Por aquí David Leonardo Moreno pregunta: Julián, ¿cómo mostrar la importancia y relevancia de la seguridad psicológica en una capa del C-Level? Ahí, en el C-Level, hay un lenguaje, ¿no? También. O sea, es como que hay niveles, o sea, lenguajes diferentes de acuerdo a niveles que estemos abordando en los contextos organizacionales. En el C-Level o sea, es muy importante, por un lado, mostrar como el sustento que hay detrás, ¿no? O sea, es como de cierta manera mostrar que no es algo que se le ocurrió por allí a un loco en algún lado, que nada tiene que ver, sino que es algo que organizaciones de bastante nivel, de bastante trayectoria, han venido trabajando y han venido potenciando, ¿no? Eso, digamos, de cierta manera, como desde el sustento teórico. Pero también hay que, digamos, hay también como ciertos ejercicios de conciencia, ¿no? Con ellos, que despiertan, al menos abren como una pequeña puertita, ¿no? Una luz ahí, que es una puertita que se abre un poquito y empieza a entrar una luz, porque muchas veces muchos de estos elementos para ellos son invisibles y son inconscientes, ¿no? Y ellos sienten que como han venido ejerciendo su liderazgo, pues ha estado bien, ¿no? Y yo siempre le pregunto a mi equipo que me den feedback y todo eso, pero nunca me dicen nada que tenga que de pronto mejorar o alguna cosa así, ¿no? Entonces, y nunca te lo va a decir tu equipo, ¿no? Si hay una dinámica ahí particular en esa relación, ¿no?
que se da entre ellos. Entonces, hay también algunos elementos de activar conciencia que los lleva más a retar, a que ellos reten un poquito ciertas creencias que tienen precisamente de lo que implica movilizar a partir de su liderazgo, y donde ellos empiezan a ser conscientes ciertos sesgos que emanan de ellos mismos y que permean a la dinámica de equipo. Entonces, eso no necesariamente va a hacer que ellos cambien de la noche a la mañana ni le van a dar la vuelta a la organización, pero sí lo importante y lo que yo he aprendido muchísimo es que abre como cuando uno abre una puertita en una sala oscura y empieza a entrar al menos una lucecita, esa lucecita es fundamental para a partir de allí empezar a movilizar ciertas cosas. Ok, interesante lo que planteas. Entonces, digamos que, por supuesto, en el C-Level siempre hay que tener otro tono de comunicación, hay otros paradigmas, otros niveles de influencia, otros intereses que están alineados por ahí. Y claro, es importante, digamos, pues, mostrar más que nada el tema de resultados, ¿no? Ahora, claro, estamos hablando de seguridad psicológica, o sea, quizás no se plasme fácilmente en ingresos, en reducción de costos, porque es un proceso. Julián, para finalizar, una última pregunta, ¿sí? ¿Cómo es que la seguridad psicológica puede ayudar a potenciar la agilidad en las organizaciones? Ok, sí, incluso hay un postulado por allí bien interesante que habla de esto, dice: sin seguridad psicológica no hay agilidad. Creo que es uno de los puntos importantes, ¿no? Y claves fundamentales para desarrollar realmente pues todo esto que persigue la agilidad, ¿no? De entregas de valor continuas, cercanas, con mejora realmente continua en ciclos cortos, en fin. Si no hay seguridad psicológica, llegar a eso realmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, digamos desde la perspectiva metodológica, los enfoques ágiles nos dan, por ejemplo, la posibilidad de tener espacios de retrospección de manera continua. Y entre más cercanos sean esos espacios de retrospección, sí, y demos la posibilidad de retroalimentación, pues mejor, ¿no? Mejor para lo mismo que estamos buscando. Sin embargo, si no hay seguridad psicológica, podemos tener espacios de retrospección donde no hablamos de lo que es importante hablar, donde no hablamos de lo que realmente necesitamos abordar, sino cada retrospección es paños de agua tibia, como para mantener esa tensión de lo que realmente necesitamos, ver los resultados que estamos buscando, y al final se convierte en que pasan ciclos y ciclos y ciclos, y el valor que en teoría la promesa de la agilidad va entregando en esos ciclos cortos como que no es tan cierto, pues es un efecto precisamente de no habilitar esa seguridad psicológica desde esos, por ejemplo, espacios de retrospección. También, algo donde he visto también mucho en entornos de agilidad, que empezamos a trabajar con los equipos desde una definición de propósito, de tener muy claro el para qué, de tener muy clara la razón de ser de nuestro equipo dentro del contexto de agilidad. Pero también en esos mismos ejercicios las conversaciones y las conclusiones entonces suelen estar dominadas por una o dos personas del resto. Entonces, al final, esas definiciones de propósito y de nuestra razón de ser no son tan realmente conectoras con los demás miembros del equipo, con todos los miembros del equipo, y desde ahí empieza a surgir un tema que no camina tan bien, ¿no? Entonces, por eso es fundamental como un elemento potenciador de la agilidad. Por eso también siento que desde hace un tiempo para acá se viene hablando mucho de la crisis de la agilidad, porque pues pretendimos en muchos casos adoptarla como el esquema metodológico, sí, hago ciclos cortos, planeo, ajusto, hablo de lo que en teoría tengo que hablar y bueno, lanzo una nueva planeación adaptativa y voy ajustando, en fin. Pero si eso no está permeado por esta franqueza, por esta capacidad de abordar esos elementos que son incómodos, de darnos feedback franco y sincero entre nosotros mismos, y ese feedback no tomarlo como personal para, ¿no?, que genere una destrucción sobre el equipo,
desde ahí es muy difícil consolidar realmente un enfoque de agilidad, ¿no? Claro, claro, claro. Definitivamente, pues, en base a todo lo que has conversado, y te agradezco más bien por habernos compartido toda esta información y toda esta experiencia, si me permites también, yo creo que sí, la seguridad psicológica va a ayudar justamente a potenciar la agilidad de las organizaciones y esto se va a ver traducido básicamente en el nivel de confianza ante el cumplimiento de objetivos definitivamente, en el nivel de aprendizaje de cada sprint, va a ayudar bastante también, ¿no? Y sobre todo, afianzar la creencia de que sí podemos realmente generar proyectos en entornos cambiantes, en entornos volátiles, en donde, claro, hay una cuota de incertidumbre, pero la propia seguridad psicológica va a fomentar un poco más de confianza en el equipo y la creencia sobre todo de que al estar en un entorno incierto podemos realmente tener soluciones ingeniosas y contribuir a la innovación de la empresa. Buenísimo, buenísimo realmente lo que estabas conversándonos, Julián. Y pues bueno, ya hemos prácticamente atendido todas las preguntas de nuestra audiencia el día de hoy. Quería agradecerte a nombre del equipo de New Agile. Espero que te hayas sentido cómodo durante este evento, durante este NAT. Mira, ya vamos por el número 27. Empezamos el año pasado con esta locura de los NATs. Espero que lo hayas disfrutado. Y a nuestra audiencia, agradecerles su participación activa el día de hoy. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por estar siempre aquí. Y sería vernos, ¿sí? Dentro de 2 semanas, dentro de 15 días, para un siguiente NAT, nos sobre el NAT número 28. Mientras tanto, damos por cerrada esta edición. Gracias a todos, que pasen una feliz noche. Y aquellos que pronto no lo han podido ver en directo, tranquilos. Después vamos a editar esto y lo vamos a pasar al canal de YouTube para que lo puedan ver en diferido. ¿Vale? Listo. Dicho esto, pues nada, que pasen feliz noche todos. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.